Desde cierto punto de vista, la franquicia de Depredador podrá tener un par de malas películas, pero al menos llegan a ser entretenidas en alguna forma. Todas entienden a la perfección su objetivo de ser entretenimiento lleno de testosterona, explosiones y carnicería, diseñado específicamente para satisfacer al adolescente de 15 años que todos llevamos dentro. Creo que todo parte de una premisa irresistible, un alienígena cazando humanos. Es un concepto heredado directamente del cine de serie B, que terminó produciendo una de las películas de acción más emocionantes de los años 80 y que nos regaló a Arnold Schwarzenegger diciendo en un inglés británico: "You're one ugly motherfucker". Casi 40 años después, la franquicia se niega a morir, ya sea a través de la antología animada Killer of Killers, que cumplió el sueño de muchos fans al poner al depredador en distintas épocas, o con Prey, donde el director Dan Trachtenberg regresó a las raíces con una historia emocionante sobre una guerrera comanche enfrentando a un Yautja. Ahora llega Predator Badlands, donde Trachtenberg toma la decisión más arriesgada que ha tenido esta saga, y una que seguramente partirá al fandom en dos. ¿Qué pasaría si el depredador no solamente fuera el protagonista, sino también el chico bueno de la historia? La película abre con un prólogo que nos presenta a Dek, un joven Yautja que, aunque mide más de 2 metros y está armado hasta los dientes o mandíbulas, es considerado un debilucho por su brutal padre. En un intento por probar su hombría o su versión Yautja, es enviado al equivalente galáctico de Australia, o sea, un planeta donde cualquier cosa te puede matar. Ahí comienza una aventura de espíritu ochentero que lo lleva a cazar a la bestia conocida como Kalisk, mientras se topa en el camino con Thea, una sintética carismática llena de chistes, pero sin piernas, y una especie de chango espacial. A diferencia del xenomorfo, el depredador nunca ha sido una alegoría de los miedos humanos. Funciona más bien como un monstruo clásico del cine, más cercano al hombre lobo o al Terminator, una fuerza externa que en lugar de corromper, representa un desafío para quien lo enfrenta. Y esto lo menciono porque ya estamos hablando de la 6ª entrega del personaje, y honestamente hay un límite de veces que puede repetir la misma fórmula del alien cazando humanos hasta que llegue a sentirse cansada. El primer gran cambio está en su clasificación. Por primera vez en la saga, la película es clasificación B o PG-13. Aunque esto repercute en la ausencia del lenguaje florido, no lo hace en la violencia. Puede que no haya sangre roja, pero sí hay mucha sangre alienígena y descuartizamientos suficientes para satisfacer a los fans. Sin embargo, las escenas de acción son poco inventivas y, si te soy honesto, la película tiene un exceso de CGI, lo que hace que muchas secuencias carezcan de peso, como si las reglas de la física no afectaran a ningún personaje o criatura. Todavía hasta Prey, las películas habían mantenido efectos prácticos o fotografiar casi todo en locación, lo que permitía darle una textura más tangible a lo que estabas viendo. En Badlands, al situarse en otro planeta que no es la Tierra, depende casi enteramente de puros efectos por computadora, y aunque el diseño de las criaturas es muy creativo y sí parecen ser de otra galaxia, al final no deja de sentirse que todo lo que estás viendo es digital. No ayuda nada que la fotografía esté infestada de ese engrudo gris que plaga al cine moderno, haciendo que la imagen se vea plana, sin contraste y robando la emoción a este mundo de ciencia ficción. De cierta manera, la película tiene más en común con Transformers que con Depredador. Mi mayor sorpresa, o mejor dicho, decepción, fue que no conecté tanto con esta historia como yo esperaba. Los primeros 15 minutos yo estaba totalmente enganchado con la batalla inicial y todo. Yo decía, sí, por fin, vamos a conocer más de la cultura y de la sociedad de los Yautja. Pero no, es apenas un tramo de exposición que repite cosas que técnicamente ya sabíamos, pero dichas en un lenguaje más cool. A partir de ahí, la historia arranca, y ese aspecto queda, una vez más, sin explorarse, condenado al mundo de los cómics o de la animación. En cuanto a la trama, Dek funciona como el arquetipo del héroe estoico ochentero al estilo de Mad Max. Debo decir que el actor Dimitrios Schuster-Kolamatangi, o sea, quien está dentro del traje del Yautja, hace un buen trabajo con su lenguaje corporal y no me molestó para nada su aspecto. Después de todo está justificado, no es un Yautja como los demás. También, como en las películas de Mad Max y de ese estilo, nuestro protagonista está acompañado de un sidekick cómico, en este caso, Dale Fanning. Y aunque toda película debería tener una escena de él mirando a la cámara con una gran sonrisa mientras nos saluda, debo decir que, no sé, casi el 80% de sus chistes no funcionaron para mí y al parecer para nadie más en la sala en la que estaba. Y esto no es tanto como un problema del personaje en sí, sino de la comedia. Y ese es otro aspecto que va a ser muy polémico, que esta es la película más ligera de Depredador.
El humor es similar a lo que verías en Guardianes de la Galaxia, y el simio azul que aparece es el equivalente a un Groot, un personaje diseñado para vender juguetes y provocar ternura cada que aparece. Sí, ternura. Una palabra que nunca pensé asociar con esta franquicia. He escuchado a muchos decir que Badlands es una especie de Disneyficación del personaje, y debo decir que estoy de acuerdo porque, sí claro, la imagen de ver a Dek cargando a Thea es una clara referencia a C-3PO y a Chewbacca en El Imperio Contraataca, pero yo creo que este término se lo gana por cómo maneja el centro de su trama, que es por ver la dinámica de Dek y de Thea, que te va a recordar sí o sí al Mandalorian y a Grogu, y donde a pesar de su violencia, es una película bastante familiar, sobre aprender a trabajar en equipo y sobre la familia encontrada. Ya sabes, temas clásicos de Depredador. Al menos agradezco que Dek no es ridiculizado y me gustó su determinación y perseverancia. Se me hizo imposible no echarle porras al final. Trachtenberg claramente ama al personaje, pero también cae ante la necesidad de Disney de expander no necesariamente el lore, pero sí la franquicia. El final deja abierta la puerta para una secuela y conecta con el universo de Alien a través de los sintéticos de Weyland-Yutani, plantando la semilla de un inevitable encuentro entre Dek y un xenomorfo, el cual veré con mucho gusto. A pesar de no haberme involucrado del todo con la historia, me la pasé bien en general. Tiene una vibra despreocupada que la asemejan a un videojuego, al grado que me hizo desear que existiera uno a la altura de mi gusto por el personaje. Pero al mismo tiempo ver esta historia que ahora es apta para todo mundo y que por ende ahora se parezca a cualquier otra franquicia de ciencia ficción que hay por ahí, me hace pensar que quizás este es el precio que hay que pagar si queremos seguir viendo películas de este personaje en la pantalla grande. Como dije antes, no puedes contar la misma historia del depredador cazando humanos una y otra vez, debe haber una evolución. Aquí resultó en algo más liviano, más parecido en tono a lo que hizo Disney con Star Wars. Por ende, ahora tenemos un depredador con daddy issues y humanizado hasta romper el misterio de una raza que cazaba por deporte. Porque, a juzgar de lo que hace Badlands, ya quedó más que claro que esta franquicia no tiene problema en darle un giro de 180 grados a su protagonista con tal de mantenerse viva y rentable. Yo sé que esto que voy a decir podrá ofender a algunos fans de Hueso Colorado, pero esta película me hace cuestionar si el Depredador quizás necesitaba tener tantas películas. O no sé, quizás estoy juzgando muy duro a una película que, ante todo, cumple su propósito de ser un blockbuster entretenido, lleno de acción, comedia y con un corazón inesperadamente cálido. Si Dan Trachtenberg decide terminar su historia con un Yautja aprendiendo sobre la compasión, el amor propio, el poder de la amistad y rompiendo con la tradición tóxica de su cultura, está bien, seguramente habrá muchos que disfruten ese cambio. Personalmente, seguiré prefiriendo al monstruo envuelto en misterio y brutalidad, aunque su peak haya sido hace años y aunque simple, era todo lo que se necesitaba.